Bueno, buenos días a todos. En primer lugar, desde el plan de recuperación queremos dar las gracias a la Fundación Migre por habernos invitado y tener la oportunidad de exponeros los resultados de la recuperación de la especie en los últimos 15 años. A ver si empieza la primera diapositiva. Ahí. Bueno, antes que nada, y por entrar un poco en contexto, contaros un poco cuál es la situación actual de la especie, ¿no? En el último libro rojo de la ave de España, pues todavía la especie está catalogada con peligro de extinción. Y eso se debe, bueno, a que recientemente la especie sufrió un gran declive y además, como ha contado ya Agustín y ha expuesto, dentro de las grandes águilas que tenemos en la península es la que tiene una distribución más endémica, ¿no? Solo hay águila imperial ibérica, como su propio nombre indica, en la península. Las otras grandes águilas que tenemos son mucho más cosmopolitas, ¿no? Eso la pone en peligro ante cualquier circunstancia adversa que pudiera tener tanto ella como su principal especie presa, que es el conejo, que como sabemos está sometido a epidemias recurrentes. Legislativamente, también tanto en el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas como en el Catálogo Andaluz sigue estando considerada como en peligro de extinción. Bueno, ya hemos visto ese mapa de la población fragmentada del pasado siglo en las anteriores presentaciones, pero bueno, creo que es importante exponer que es de un artículo científico muy recientemente publicado, donde veis que la águila imperial se ha expandido hacia el este, colonizando de forma natural provincias como Cuenca o Albacete, y hacia el norte, pues Salamanca, Zamora, Burgos, Palencia. De hecho, en Castilla-La Mancha, en Castilla-León, que prácticamente la especie en el pasado siglo no se reproducía, ya hay más de 200 parejas. Y luego veis que ya no es una población fragmentada, todo el centro peninsular hay una alta densidad de parejas, ¿no? Hay cuadrículas de ahí que hay varias, 3, 4 y hasta 5 parejas. De hecho, por ejemplo, en provincias como Toledo, hay en esa sola provincia más de 200, ¿no? Bueno, en cuanto a números, pues lo que se ha comentado un poco, ¿no? En los años 70, cuando se hicieron los primeros censos, solo había alrededor de 50 parejas. Ya a finales del siglo pasado se llegó a 150 y hoy día, bueno, en la última reunión que hubo de la Estrategia Nacional, se puso en común que ya había 1.100 parejas, ¿no? Si pasamos a nivel andaluz, bueno, pues lo que también hemos visto, ¿no? En el siglo pasado ninguno de los censos llegaba a 30 parejas reproductoras y, como ha dicho Agustín, 2001-2002 fue un año clave porque fue cuando la Consejería de Medio Ambiente puso en marcha el programa de actuaciones de conservación del águila imperial. Veis que de 20 y muchas parejas se pasa a 30 y tantas y como en 2 años a 47. Eso no es un aumento real de la población, sino que el esfuerzo de muestreo que se hizo, gracias a que por primera vez se tenía un equipo especializado de personas y de seguimiento, pues digamos que se conoció en gran parte la realidad del águila imperial en Andalucía. La siguiente década fue una década de trabajar mucho con la especie, de arreglar tendidos, de luchar contra el veneno y demás, y digamos que esos frutos no empiezan a darse ya hasta entrar en el presente siglo. Hay otra fecha que remarco, que es 2011, que es cuando entró el Consejo de Gobierno de la Junta, aprobó el plan de recuperación del águila imperial. Además hubo otro apoyo y también se reforzó el equipo técnico del águila. Como ha dicho también JR y creo que también Cristina, bueno, el incremento se acerca al 6% interanual, ¿no? Es realmente importante. Y quiero subrayar esta línea verde. Hace muchos años, cuando empezó la estrategia nacional promovida por el Ministerio y en la que participaban todas las comunidades autónomas, pues bueno, la idea era pasar de esas 150 parejas a 500, ¿no? Y el objetivo que se le dio a la Junta de Andalucía era llegar a 100 parejas. Como veis, hace ya más de una década que hemos llegado a esas 100 parejas y yo creo que en un par de años o 3 pues vamos a superar y duplicar esa cifra. El censo del año pasado son ya 176. Otra gráfica importante y que se ha hablado también es la productividad del águila imperial.
quitando años meteorológicamente muy adversos, es decir, de primavera muy frías y lluviosas que muchas parejas fracasan, siempre ha estado en los últimos 20 años por encima de 1. Y bueno, Miguel Ferrer en un artículo científico pues ya apuntó que poblaciones estables y en crecimiento por encima de 0,77 de productividad, que es la línea verde, pues están en crecimiento. Y por último, en esta gráfica veis el número de pollos nacidos, que es la barra azul oscura, y en paralelo en azul claro los pollos volados. Veis como también tiene una tendencia claramente creciente. También podemos ver que realmente el número de pollos que mueren son pocos y normalmente por causas naturales. Se ha hablado del caunismo, pero la principal causa es que el nido se desplome o que el pollo se caiga de forma accidental. Hoy día, o en los últimos años, vuelan más de 150 pollos en Andalucía, que si eso lo pasamos, digamos, al reclutamiento que dentro de 2, 3 o 4 años esos pollos van a hacer a la población reproductora, van a representar entre 10 y 15 parejas nuevas, lo que es superior a la mortalidad adulta y con lo cual nos asegura que la población va a seguir creciendo. Bueno, ya bajando a nivel andaluz, pues como he dicho, yo creo que el primer censo fiable de la población andaluza es el de 2003, con 47 territorios, que estaban algunos en Doñana, y luego había 2 subpoblaciones en Sierra Morena, la de Sevilla, y luego sobre todo un núcleo fuerte en los parques naturales de Cardeña y Andújar, ¿no? Y esta es la realidad del año pasado en Andalucía, ¿no? Yendo un poco de la parte oriental a occidental, pues ya vemos que hay algunas parejas en la Sierra de Huelva, las primeras. Vemos también una cosa curiosa, que es Doñana. Realmente en Doñana es la única población andaluza que no está creciendo y me atrevería a decir, casi con toda seguridad, que es la única población a nivel peninsular. Además es la única población que tiene un hábitat de marisma. Es única y yo creo que es donde debemos de hacer un esfuerzo de conservación porque realmente fue un símbolo para la especie y también tiene unas características propias muy, muy destacables. Pues bueno, aunque hace 20 años teníamos 8 o 10 parejas, hoy seguimos teniendo 8 o 10 parejas, pero veis cómo los territorios se han expandido, porque la calidad del hábitat en cuanto a presa ha disminuido. También os comento, tenemos la nueva población que ha comentado Virginia. Bueno, las cuadrículas 10x10 rojas son las de nueva colonización en 2025. Veis la población de Cádiz, como también en la campiña de Sevilla tenemos un núcleo poblacional ya en la zona de Osuna-Utrera, otro también de campiña en la zona de la Campana, Écija, y bueno, las parejas ya de Granada, que son 10, el entorno de Sierra Mágina en Jaén, incluso tenemos una pareja en la Subética de Córdoba, que si a mí hace 20 años me dicen que una pareja iba a criar ahí, pues la verdad es que no daría crédito. Y luego Sierra Morena, pues ya veis que es un compacto, como se ha expandido por las zonas ganaderas del Valle de los Pedroches, que tienen mucho conejo, y como también está colonizando el piedemonte de Sierra Morena, la zona más humanizada, incluso como ha dicho Agustín, ya hay algunas parejas criando en olivar puro y duro, donde hay un eucalipto perdido y ahí nidifican. Bueno, creo que es una herramienta fundamental a la hora de plantearse la recuperación de una especie, realizar un estudio muy serio de la mortalidad de la misma, ¿no? Que responda a las siguientes preguntas. ¿Cuál es la principal causa de mortalidad de nuestras águilas? ¿Qué fase de edad es más vulnerable? ¿Dónde mueren? Si puede haber diferencia de tipo sexual, por ejemplo, y cuál es la tendencia. Nosotros desde el plan no solo hemos hecho un estudio, sino que hemos hecho 2 para quedarnos un poco más tranquilos, ¿no? Hemos hecho un estudio clásico con todos los ejemplares que han pasado por los CREA o que han llegado al CAS, que es el Centro de Análisis y Diagnóstico, y luego hemos hecho un segundo estudio muy reciente con los individuos exclusivamente radiomarcados con GPS. Y como veremos más adelante hay diferencias muy curiosas. Hemos detectado hasta 22 causas de muerte diferentes. Hay un grupo que son las naturales y hay dentro de estas 2 emergentes. Una, ante el escenario de cambio climático que estamos viviendo,
con unos inviernos, con unos veranos más rigurosos y largos, los pollos que vuelan del nido normalmente pasan todo el verano en el territorio parental. Y desgraciadamente, pues si el clima es muy riguroso, tienden a deshidratarse y morir si no son rescatados como vemos aquí. Y también tenemos como causas naturales enfermedades emergentes, ¿no? Vemos que vivimos en un mundo muy globalizado y donde las enfermedades circulan con mayor velocidad que antiguamente. En ese sentido, hemos visto que el águila imperial es especialmente sensible al virus del Nilo. Pero bueno, como veremos luego en un gráfico, estas causas, digamos, no tienen un alto porcentaje. Lo que desde el punto de vista de la conservación del plan nos preocupa más son las causas no naturales. Aquí veis en un lazo precisamente al primer pollo que voló de una pareja de Cádiz, que acabó cayendo en un lazo de Utrera y que gracias a que tenía un emisor fue salvado. El veneno, otra causa de mortalidad importante, la electrocución, la principal, la colisión con aerogeneradores y últimamente el disparo que está despuntando. En el gráfico veis bueno, lo que ya se ha comentado JR, ¿no? La mitad de las águilas imperiales que se encuentran muertas en Andalucía lo han sido por electrocución. Luego hay otras causas como la colisión con tendido eléctrico en un 3%, colisiones con aerogeneradores el 2%, y luego por persecución directa, que son el uso de veneno, el uso de lazos, de cajas trampa y de disparos, representa alrededor del 20%. Ahí también, como ha dicho Agustín, la realidad ha ido variando a lo largo de los años. Hace 20 años el número de casos de veneno era mayor al de disparos, pero hoy día los disparos han crecido, han tomado fuerza frente al veneno. Y luego explicaré un poco el porqué. Bueno, esta gráfica también la ha enseñado JR, es la tendencia. Hay muchos más águilas imperiales y por tanto detectamos más águilas muertas. También hay otro factor que nos ha comentado JR y es que como marcamos muchas águilas imperiales con GPS, tenemos muchas posibilidades de encontrarlas muertas, que antes eso no se detectaba, ¿no? Esta gráfica yo creo que es fundamental en la conservación del águila imperial. Si os fijáis, el 44% de las águilas imperiales que nacen en el año no superan el primer otoño e invierno de vida. Es decir, cuando salen del territorio parental, pues como se ha comentado, entran en un periodo de dispersión, visitan zonas de campiña muy electrificadas, porque es donde está el conejo, donde los cotos de caza tienen muchos socios y siempre puede haber alguno un poco más conflictivo, mientras que si veis, los adultos y sus adultos prácticamente mueren muy poco, ¿no? El segundo año de vida también tiene una mortalidad importante y lo que hemos aprendido es que prácticamente el 70% de los pollos nacidos mueren antes de entrar en la edad reproductora. Es decir, estas águilas mueren poco, lo que mueren es en su fase de dispersión. Esto también tiene que ver con el uso del hábitat. Cuando un águila es reproductora, normalmente va a un gran coto de caza donde hay pocos cazadores, el guarda y el propietario lo ven como una cosa que les siente atractiva y le gusta, mientras que en las campiñas el uso es diferente, ¿no? ¿Y dónde mueren nuestras águilas? Pues el 70% de la población reproductora se concentra entre la provincia de Jaén y la de Córdoba. Pero si os fijáis, más del 60% de los individuos que encontramos muertos los encontramos en la provincia de Sevilla y de Cádiz. Y si somos todavía más finos, lo encontramos justo en el límite entre las provincias de Sevilla y de Cádiz en esta zona de campiña. Ahí había un punto negro de mortalidad, no solo por electrocución, sino también por persecución directa, ¿no? De hecho, nosotros, así un poco entre nosotros, entre el equipo, decíamos que era el triángulo de las Bermudas del águila imperial, porque la que acababa allí no se sabía más de ella, ¿no? También hemos mirado si había diferencia en la mortalidad de macho y hembra, y como veis en la gráfica no lo hay. Teníamos, de hecho, la hipótesis de que las hembras iban a morir más que los machos, porque las hembras, al ser un poco más grandes, pues tienen más probabilidad de electrocutarse, y también hemos visto con los movimientos GPS que las hembras son más viajeras que los machos y, por tanto, al prospectar más zonas, tienen más riesgo, ¿no?
Y con todo eso pues hemos llegado, digamos, a la tipología del águila que muere, que es un águila juvenil que muere en las campiñas de Sevilla o Cádiz por electrocución. Entonces, nuestro esfuerzo en el plan de recuperación no es corregir tendidos eléctricos en Sierra Morena, que está poco electrificado y además hemos comprobado que allí mueren pocos, sino básicamente los compañeros que trabajan en el campo lo que hacen es tipificar cientos de tendidos eléctricos en Sevilla y Cádiz, ¿no? También las actuaciones que hacemos con la estrategia andaluza contra el veneno, pues están orientadas también en estas zonas donde hay una mayor mortalidad, ¿no? Bueno, como he dicho, una fecha clave para la especie fue 2011, cuando se aprobó el plan de recuperación. La finalidad de dicho plan es pasar la especie en peligro de extinción a vulnerable, cosa que de momento la Administración no ha considerado oportuno realizarlo. Deciros que aunque la especie hoy día tiene, digamos, un futuro esperanzador, también es una especie que sirve de paraguas. Es la única rapaz, digamos, de Andalucía que cuenta con un equipo técnico amplio y cuando se corrige un tendido para el águila imperial, no se corrige para el águila imperial, sino que se corrige para toda la fauna. Cuando se hace una búsqueda de veneno, no se hace para el águila imperial, se hace para el resto de especies. Entonces, no solo estamos protegiendo la imperial, sino que protegemos el resto de la comunidad de rapaces. Quiero profundizar en algunos de los objetivos específicos que tenía el plan en su día, cuando se redactó hace ya pues, 15 años, y uno de ellos era conservar y mejorar el hábitat, ¿no? Teníamos, digamos, en aquella época una idea romántica de lo que era el águila imperial, de que estaba ligada al bosque mediterráneo, que si era la joya del bosque mediterráneo, pero la realidad hoy día del águila imperial es esta, ¿no? Aquí vemos un pino de grandes proporciones y aquí está el nido, que además tenía 2 pollos, y justo al lado le pasa un camino, hay un olivar en explotación, un cortijo habitado, una línea eléctrica. Y bueno, o esta imagen, ¿no? que es de la campiña de Sevilla, una zona totalmente cerealista, donde hay un eucalipto aislado y veis cómo están empacando ahí las balas de paja y los pollos están ahí en el nido, ¿no? ¿Esto qué nos hace? ¿No? Pues tenemos muchos más problemas de gestión porque las parejas nuevas están en zonas mucho más humanizadas. Bueno, decir que el plan de recuperación lo ejecuta la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía y bueno, que con el seguimiento del coordinador, aquí está Javier Salcedo, y bajo la gestión y tutela de la Dirección General de Gestión del Medio Natural. Bueno, como ya también ha comentado Agustín, las cosas cambian. No son las mismas medidas a proponer para la conservación de la imperial cuando se empezó a trabajar a principios de siglo, que toda idea y toda cosa que se hiciera a poca porque la especie estaba en una etapa crítica, ¿no? Entonces, bueno, se instaló el centro de cría en cautividad, que desgraciadamente ni aquí en Andalucía ni en otras comunidades tuvo éxito porque es una especie que es difícil de criar. Como hemos visto, se hacía muchísima gestión de nidadas, las reintroducciones mediante hacking y también se hacía muchísima alimentación suplementaria. Poco a poco estas medidas las hemos tenido que ir relajando porque la especie no lo requería. En el caso del centro de cría era claro. Y luego también en el caso de la alimentación suplementaria, el equipo hace 20 años era de 6 personas y actualmente de 6 personas, pero mucho más viejas, con lo cual somos menos operativos, ¿no? Entonces, alimentación suplementaria solo se hace hoy día en Doñana, que cuenta con más recursos y con un número limitado de parejas, y puntualmente nosotros en el resto de Andalucía la hacemos, por ejemplo, cuando fallece un miembro de la pareja y se queda el otro miembro soltero y hay que ayudarle para que saque los pollos adelante. Y bueno, ¿qué es lo que está cambiando? Pues igual que hemos ido dejando de hacer cosas, estamos incorporando nuevas tecnologías, ¿no? Bueno, Virginia nos ha hablado que antiguamente pues, los emisores eran UHF, había que estar todo el día con la antenita, era muy trabajoso, se sacaba una información bastante cegada, que como hemos visto, pues hoy día con los GPS, pues puedes saber hasta si un águila está en África, ¿no?
Decir que esta tecnología es cara y en tiempos de vacas flacas como hoy en día vivimos en la conservación, pues gracias a las medidas compensatorias de proyectos eólicos y fotovoltaicos se está financiando. Otra cosa que antes no existía era el tema de los drones, que les voy a hablar al final de la charla, también bastante interesante para el seguimiento. Y luego, bueno, yo me acuerdo hace 25 años cuando empecé a trabajar con el Águila Imperial, iba con mi mochila con un montón de mapas militares, una brújula, intentaba orientarte en el campo, pero hoy día uno simplemente en el móvil ya lleva un montón de aplicaciones que no necesita ni cuaderno de campo, ni GPS, ni cámara, ni nada, ¿no? Ha evolucionado mucho el seguimiento, ¿no? Y también hacer hincapié en los sistemas de información geográfica. Hoy día se tiene todos los nidos cartografiados con precisión, de forma que todas las administraciones pueden conocer dónde están y que se gestione de forma adecuada. Que aquí es donde voy a profundizar, ¿no? En este gráfico de quesito vemos cuáles son las principales molestias que tiene la zona de nidificación. Y bueno, veis que la principal son las labores forestales que se hacen en el monte, pero bueno, también el tránsito de caminos, de romerías como en Doñana, la del Rocío, o en Andújar, la Virgen de la Cabeza, pruebas deportivas, en fin, hay muy variadas. Por ejemplo, ahora en las últimas parejas que crían en la campiña, pues pasa igual que con el aguilucho cenizo. Tenemos que estar un poco viendo cuándo se cosecha o cuándo no se cosecha para evitar que se produzca un fracaso reproductor. Deciros bueno, que como el volumen de parejas es tan grande y el personal que tenemos es tan reducido, hoy día se salvan más nidadas de águila imperial en un despacho que en el campo. Y eso es fundamental porque ya hay una gran coordinación entre administraciones. Todos los años solemos gestionar alrededor de 40 incidencias que si no se hicieran de forma adecuada representarían 40 fracasos reproductores, lo que puede suponer la pérdida de 50 60 pollos con facilidad. Entonces, digamos, nosotros desde el plan de recuperación nuestro objetivo es que todas las parejas críen, muchos años lo conseguimos, y luego ya que las águilas hagan su trabajo y si sacan un pollo, sacan dos pollos, sacan tres pollos, es un poco lo que el hábitat de, ¿no? Decir que también a lo largo del tiempo la experiencia y los trabajos científicos nos han hecho desarrollar una metodología que antes era muy arbitraria. Antes había un trabajo forestal en el monte de saca de pino y bueno, a lo mejor el capataz que estaba allí, pues, o el agente de medio ambiente, pues estimaba que se podía acercar a unos metros del nido y que no pasaba nada, o pasaba todo lo contrario. Había un agente de medio ambiente que decía que en 3 kilómetros de distancia no se podía acercar porque se molestaba. La experiencia nos dice los famosos 800 metros de zona vulnerable y los 500 de zona, digamos, de mayor protección. Estos 500 metros, que son en este caso, bueno, aquí vemos un caso de una área cortafuegos que había que hacer y también un repaso de camino en una zona de nidificación. El nido estaría aquí, ¿no? Entonces, también a través de herramientas de sistemas de información geográficos podemos ver las cuencas visuales e incluso delimitar ese área de 500 incluso a menor longitud en zonas que no dan visibilidad directa al nido. También decir que nosotros casi nunca prohibimos, porque hemos visto que una estrategia que no da resultados. Siempre limitamos, temporalizamos, hablamos mucho con la gente que está en el campo para que la presencia del águila imperial sea lo menos lesiva posible. Bueno, ya paso a otra de las nuevas tecnologías que ha tenido importancia fundamental en los últimos años en la conservación de la especie porque ha aportado una información brutal, ¿no? A partir de 2015 ya hemos empezado a utilizar emisores GPS de forma bastante considerable. Intentamos marcar en torno al 10% de los pollos nacidos. Y bueno, los GPS de hoy en día, aparte de la información que ya ha salido en otras diapositivas similares, que llegan bichos de Andalucía a Pirineo o a Mali, pues no solo nos da esa información, sino que nos da un montón de variables, como puede ser la temperatura del ave, lo que nos puede ayudar en la datación de la muerte, la altitud, que nos va a ayudar a saber cuándo hizo el último vuelo, tienen un sensor de muerte que nos va a decir cuándo el águila ha fallecido, y en fin, la velocidad, un montón de datos. Y luego otra cosa muy curiosa es la postura en los 3 ejes
que muestra el ave, ¿no? Aquí vemos cuando el emisor, por causa de una mortalidad con electrocución, el águila está boca abajo, con lo cual nosotros podemos saber el momento exacto de cuándo se ha producido esa muerte. Y no solo eso, sino el emisor no solo nos manda datos, sino que nosotros también le podemos dar instrucciones a nuestra conveniencia, según la necesidad. Deciros que básicamente anillamos pollos entre 48 y 52 días, que es cuando el emisor, el arnés que lleva el emisor ya tiene o podemos intuir unas medidas ya fijas y bueno, también individuos que acaban en cría. La captura de ejemplares adultos es dificultosa y bueno, no tenemos tiempo para hacerlo. A lo largo de estos 10 años hemos acumulado decenas de miles de datos GPS y bueno, nos ha servido para saber con un detalle muy grande en la zona de dispersión. Manejamos varias variables, pero aquí os pongo dos. El número de individuos, que nos va a dar el dato de dónde transitan más las imperiales, pero no significa obligatoriamente que se asienten allí. Y veis que, bueno, en el mapa de calor, la zona de Cádiz y la campiña sur de Sevilla es fundamental para el tránsito de las águilas. Aquí veis otro mapa de calor, pero en cuanto a posiciones GPS, y cambia bastante, ¿no? Aquí veis que no hay mucho tránsito en cuanto a número de individuos, pero vemos que los pocos individuos que lo utilizan con muchas posiciones, con más de 10.000 posiciones. Y estas son las verdaderas zonas de dispersión y asentamiento. Y bueno, como estamos un poco en Cádiz, bueno, he traído también el mismo plano, pero en cuadrículas ya de 1 por 1 que nos permiten discriminar más detalladamente todo esto. Los sistemas de información geográfica unidos a los datos GPS nos están permitiendo también gestionar mucho la gran cantidad de proyectos eólicos y fotovoltaicos. Además, Cádiz es una provincia especialmente donde no están llegando mucho y bueno, se ven muchas cosas, ¿no? Pero quiero resaltar que antiguamente los parques solares se ponían las placas en una serie de peanas gigantes a gran altura y muy distanciadas una de otra, lo que dejaba mucho terreno libre donde podía haber mucho conejo y demás. Y bueno, hemos comprobado por los datos GPS que este tipo de parques que antes se ponían mucho pueden ser utilizados por el águila imperial. En cambio, este tipo de parques, o el que vemos a mi espalda, donde las placas se ponen casi a ras de suelo y las calles son muy estrechas, ahí comprobamos que no hay posiciones GPS de águila imperiales porque son terreno que se ha perdido para el águila imperial. En cuanto a los aerogeneradores, pues también nos está permitiendo evaluar de forma muy detallada cuáles pueden ser los correctos o los no correctos. Voy muy rápido porque ya me están dando un toque. Bueno, esto es también Cádiz, es un territorio de águila imperial donde, por suerte, uno de los adultos está radiomarcado. Toda la nube de puntos negros son posiciones GPS de este ejemplar y, como veis, el proyecto de parque eólico estaba en todo el centro de su territorio. Si tú montas estos aerogeneradores ahí, simplemente por probabilidad va a ser fácil que acabe muriendo el águila. Y en cambio, algo contrario, ¿no? Aquí veis también los aerogeneradores en rojo de otro parque eólico de aquí de Cádiz y veis como la parte sur de este parque eólico, los puntos negros son también posiciones GPS y hay muchos, pero en la parte norte no hay ninguno, con lo cual podemos discriminar uno por uno. También tenemos un programa de GIS que nos permite cuantificar cuántas águilas han pasado al lado de un aerogenerador, de forma que podemos decir con mucho detalle la probabilidad que puede ser mayor o menor de colisión. Bueno, JR ha hablado mucho de los tendidos eléctricos y yo quiero reincidir porque como es la principal causa de mortalidad, no está de más que os llevéis una idea muy clara. En primer lugar, quiero resaltar que deberíamos de tener ya un cambio de tendencia en cuanto al envainado de los apoyos, ¿no? Es verdad que ha tenido un éxito en los últimos años bastante grande, pero como ha dicho JR, las medidas estructurales, o sea, cambiar la cabecera del apoyo es una solución definitiva y fundamental y que nos evita problemas
pues eso de manipulación de las vainas, de que se pierdan. Aquí en Cádiz con el viento se pierden mucho. Otra idea que nos ha surgido, aquí veis un tendido eléctrico con salvaposadas y como podéis ver las águilas imperiales, como si fuera un arbolito de Navidad, están posadas en los sistemas antiposadas, con lo cual se muestra totalmente un sistema ineficaz. Incluso hemos comprobado en algunos casos que es más fácil que un águila se electrocute porque está esa estructura que le impide aterrizar o despegar de forma natural. Y desgraciadamente aquí vemos una águila imperial muerta en un apoyo con antiposada y con correcciones, digamos, de vaina. Hoy día, en los últimos años, una de cada 5 águilas que se electrocuta lo hace en un apoyo ya corregido. Bueno, corregido no, mal corregido o modificado. Entonces, por eso insisto que el futuro es la corrección de toda la cabecera del apoyo. Bueno, aquí otro ejemplo práctico. Esto es La Janda, una finca muy famosa de aquí de Cádiz, que es Las Lomas. Y bueno, también con unas medidas compensatorias teníamos la posibilidad de corregir unos 100 apoyos con medidas estructurales, con estas tan buenas que os he comentado. Pero en la finca había más de 500 apoyos, que son los puntos amarillos. Entonces, los sistemas de información geográfica, los datos GPS, que son las posiciones estas rojas, pues perfectamente nos indicaban dónde la águila se posaba o cuál era la zona de la finca más frecuentada, mientras que había otras zonas que no merecía la pena corregir. Entonces también un ejemplo práctico de estas nuevas tecnologías nos pueden ayudar a seleccionar los tendidos más fáciles y bueno, más eficaces de corrección, ¿no? Bueno, muy rápidamente, porque no da tiempo, este es el análisis de mortalidad hecho con individuos exclusivamente con GPS. Podemos analizar muchas cosas, pero me voy a centrar en el veneno. En la gráfica que os enseñé antes, el veneno representa el 8,3, mientras que si lo hacemos con individuos con GPS, representa el 20%. Es decir, el águila imperial y otras muchas rapaces son un excelente centinela para detectar el veneno. ¿Por qué? El infractor coloca el veneno en la finca, el águila lo toma y bueno, normalmente no muere en esa posición, sino que muere a unos centenares de metros, depende de la letalidad del veneno. Y entonces, como no muere donde se pone el veneno, el que lo ha puesto no encuentra al águila y por tanto nosotros la encontramos antes y con el binomio emisor GPS, perro adiestrado en la detección, pues luego con facilidad surge esas trampas mortales para el águila imperial. Tal es así que, bueno, no solo el águila imperial, sino que los milanos, los alimoches, muchos ya llevan GPS y es una herramienta que también junto con los perros adiestrados está haciendo que esta epidemia disminuya, ¿no? Y bueno, no me da tiempo a comentaros varios casos de veneno porque no es el caso. En cambio, lo que va más es el disparo. El disparo es más difícil de detectar con los emisores GPS por una serie de circunstancias que no voy a comentar por no dar pistas. Pero bueno, aquí tenemos un caso que con los acelerómetros que da el aparato pudimos comprobar cómo el guarda del coto le pega un tiro al ejemplar, lo desplaza en su vehículo, se lo tira a la finca vecina para echarle un poco la culpa al otro. ¿No? Podría contar un montón de historias parecidas a esta. Y bueno, esta es, digamos, la estrategia o cómo funciona la Consejería de Medio Ambiente en este tipo de casos, ¿no? Los programas de conservación, hacemos un esfuerzo en radiomarcar los pollos, luego la estrategia con los perros detecta el veneno o otro tipo de infracciones, los agentes de medio ambiente, que veo varios por aquí, quiero resaltar también su labor, junto con el SEPRONA hacen la investigación, con las pruebas recabadas se remiten al CAS y bueno, pues ya con todos esos datos las delegaciones deberían de ser valientes y las fiscalías de medio ambiente para sancionar, ¿no? Y por último voy a hablar de la herramienta que últimamente estamos utilizando y que estamos un poco innovando, ¿no? Veis dos imágenes desde dron y veis como en esta he querido resaltar una mancha de calor de la cámara térmica del dron. Bueno, esto es un territorio de la Sierra de Córdoba donde veíamos que una pareja de imperiales se metía, pero era un pinar de repoblación súper denso y no localizábamos el nido. Y bueno, no sé si se aprecia bien, aquí se ve el pollo, ya cuando le quitan la cámara térmica, y se ve como es una herramienta también eficaz para la localización. Y no solo localización de nidos, sino
Bueno, es una herramienta que nosotros no utilizamos de forma generalizada y voy a decir aquí lo que dicen en la tele cuando hacen un experimento. Niños, esto no lo hagáis en casa, ¿no? Porque el dron puede ser una ayuda, pero si se utiliza mal puede ser un riesgo para la nidada, ¿no? Nos ayuda también a saber cuando hay determinadas nidadas, por ejemplo en Doñana, en Granada, en las nuevas poblaciones que vamos a anillar y necesitamos saber el número de pollos, si esos pollos tienen todo un crecimiento parejo, que no haya ninguno que se retrase y hubiera que rescatarlo. Incluso a veces con el dron se puede ver si tienen tricomonas o otro tipo de enfermedades. Y también vemos en este, no sé si se aprecia, que hay 2 conejos, también nos ayuda a detectar el número de presas del nido. Y luego también en este tipo de nidos, como he dicho, hay que radiomarcarlos con una edad muy determinada, muy justa, son 4 días, y con la ayuda del dron pues la datación es mucho más fácil. Luego el dron también lo hemos utilizado en otro uso, por ejemplo, junto con la gente de la estrategia contra el veneno y los agentes de medio ambiente, en esta zona del límite de Cádiz con Sevilla, donde mueren muchas imperiales, pues hemos utilizado los drones de forma disuasoria, ¿no? Hemos quedado con los cotos de caza conflictivos, con los guardas de allí, y bueno, cuando estaban por allí, pues le hemos mandado el dron con un altavoz. Bueno, la Consejería de Medio Ambiente está haciendo un seguimiento en sus fincas. Claro, se han quedado ahí de dónde viene esto, es un dron que los sobrevuela y bueno, también es una herramienta muy coercitiva. Bueno, esta parte en blanco es que estaba hasta última hora esperando que me dieran una imagen de un proyecto de I+D que hicimos para con un dron dejar la alimentación suplementaria directamente en el nido, ¿no? Pero bueno, la verdad es que las pruebas que hicimos se cimbreaba mucho la herramienta que utilizamos y había cierto peligro de que el conejo cayera en lo alto de uno de los pollos y no, de momento lo estamos ensayando. Y bueno, dar las gracias a la sociedad en general porque el éxito que a lo largo de estas ponencias de esta mañana hemos visto que ha tenido el Águila no solo es fruto de la Consejería de Medio Ambiente, sino que están implicados pues, muchísimos guardas de fincas, propietarios, ganaderos, la sociedad en general, instituciones como la EBD, que nos ha ayudado, como ha dicho Agustín Madero, durante estas 2 décadas, Migre y otras instituciones. Y también quiero resaltar, y ya que estoy aquí, lo quiero poner en valor, hay una serie de personas que llevan trabajando de forma callada y en la sombra para la recuperación de la especie gran parte de su vida, que son los auxiliares de campo del plan de recuperación, que aquí en Cádiz está Salvador de Diego, Marco y Paco en Sevilla, en Jaén está Manu, Pepe en Córdoba y Jesús Bautista en Granada. Y como digo, llevan gran parte de su vida trabajando en ello y creo que es un buen momento para resaltar su labor. Y muchas gracias a todos.